El teléfono sonó a las 7:13 de la noche. Lo recuerdo con exactitud porque acababa de mirar el reloj de la cocina, ese viejo reloj de pared que había sobrevivido a mi matrimonio, a la muerte de mi esposa y, sin que yo lo supiera aún, también iba a sobrevivir a mi familia. No esperaba ninguna llamada. A los 68 años, las llamadas inesperadas casi nunca traen buenas noticias. Amigos ya no llaman por sorpresa, los hijos llaman solo cuando necesitan algo y los números desconocidos suelen ser bancos, promociones o silencios incómodos que uno aprende a colgar sin culpa. El nombre que apareció en la pantalla, sin embargo, me hizo fruncir el ceño. Emilia. Mi nuera. Contesté sin levantarme de la silla. ¿Sí? No me dio tiempo de terminar la palabra. Entré a tu casa y la hice pedazos. Gritó al otro lado. Para que tu cumpleaños sea un infierno. Tuve que separar el teléfono de mi oído. Su voz no era solo enojo, era algo más oscuro, más descontrolado. Escuché un golpe seco, como si hubiera arrojado algo contra una pared. Rompí todo. Continuó. Tus platos, tus cosas, esos cuadros horribles que tanto cuidabas. Quería que sufrieras, Héctor. Quería que por una vez te doliera a ti. Sentí como el corazón me daba un salto, pero no fue miedo lo que apareció primero. Fue una calma extraña, casi incómoda, como cuando confirmas algo que llevabas años sospechando. 8 años. 8 años de miradas torcidas, de comentarios venenosos disfrazados de preocupación, de es por tu bien, suegro, de déjanos ayudarte, tú ya no estás para esto. 8 años de visitas que nunca eran visitas, sino inspecciones. Respiré hondo. Emilia, dije despacio, creo que estás equivocada. No me digas que estoy equivocada. Rugió. Esa casa es de mi familia. Siempre lo ha sido. Tú no mandas ahí. Sonreí sin darme cuenta. Querida, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí, me mudé hace 3 meses. Hubo silencio. Un silencio espeso, pesado, tan absoluto que pude escuchar su respiración acelerada. ¿Qué dijiste? Preguntó, ya sin gritos. La casa ya no es mía, repetí. La vendí. Ahora vive ahí el comisario Iván Montalvo, de la Policía Ministerial. El silencio se quebró con un sonido metálico al fondo. Algo cayó. Luego, un murmullo nervioso. Eso es mentira, susurró. Tú no harías eso sin decirnos nada. Y sin embargo, lo hice. Escuché pasos apresurados. Una voz masculina, firme, autoritaria, que no reconocí. Emilia comenzó a hablar rápido, atropellándose. Espere, esta es la casa de mi suegro, yo tengo derecho. La voz del hombre la interrumpió. Señora, baje el martillo y póngase contra la pared. Policía. No levanté la voz. No dije nada más. No hizo falta. La llamada se cortó de golpe. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. Durante unos segundos no sentí nada. Luego, una oleada lenta, profunda, me recorrió el pecho. No era venganza. No era alegría. Era algo mucho más simple y más poderoso. Control. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. No estaba justificándome. No estaba explicando nada. Simplemente había dicho la verdad, y la verdad había hecho el resto. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Daniel. Mi hijo. Contesté. ¿Qué hiciste, papá? Escupió sin saludar. ¿Qué demonios hiciste ahora? Cerré los ojos un segundo. Buenas noches para ti también, Daniel. No es momento para eso. Gritó. Emilia está detenida. Dice que tú le tendiste una trampa. Dice que sabías que iba a entrar a la casa.
Me apoyé contra el respaldo de la silla. Observé la pequeña cocina de mi nueva casa, sencilla, limpia, silenciosa. Nadie había entrado ahí a revisar cajones. Nadie había opinado sobre mis decisiones. Daniel, dije, ¿sabes qué es lo más curioso de todo esto? No me salgas con rodeos. Que durante 3 meses completos no te diste cuenta de que yo ya no vivía en esa casa. Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? Me mudé hace 4 meses, aclaré. Vendí la casa. Cambié de número fijo. Cambié de banco. Y en todo ese tiempo, no me llamaste para preguntarme cómo estaba. No viniste. No te preocupaste. Nada. Papá, no cambies el tema. No lo estoy cambiando, respondí. Lo estoy señalando. Escuché su respiración alterarse. Emilia dice que destruyó cosas tuyas. Destruyó cosas del comisario Montalvo, corregí. Y eso ya no es un problema familiar. Es un problema legal. Es mi esposa. Gritó. Es la madre de mis hijos. Y yo soy tu padre, dije. O al menos eso creí durante muchos años. Silencio otra vez. Pero este era distinto. Este silencio no era sorpresa. Era cálculo. Papá, empezó, tenemos que arreglar esto. Tú sabes cómo son las cosas. Un malentendido. Podemos pagar los daños. Necesitamos que nos ayudes. Ahí estaba. No, estás bien. No, ¿qué pasó? No, lo siento. Necesitamos que nos ayudes. ¿Con cuánto dinero, Daniel? Pregunté. No respondió de inmediato. La fianza, los daños, el abogado, dijo al fin. No sé, 30, 40 mil. Sentí una punzada seca en el estómago. No de sorpresa. De confirmación. ¿Eso es todo lo que tienes para decirme después de que tu esposa entró a una casa ajena a destruirla? Pregunté. ¿Una lista de gastos? Papá, por favor, su tono cambió, más bajo. Son mis hijos. No puedo explicarles que su madre está detenida. Miré el reloj de la cocina otra vez. Las manecillas avanzaban con una normalidad insultante. Daniel, dije despacio, voy a hacer algo que no hice durante años. ¿Qué? No voy a arreglar nada. ¿Cómo que no? Emilia es responsable de sus actos, respondí. Y tú también. Yo ya no voy a pagar las consecuencias de decisiones que no tomé. Eres un egoísta. Estalló. Después de todo lo que hicimos por ti. Ahí estuvo. La frase exacta. La que había escuchado tantas veces que ya casi parecía normal. ¿Qué hicieron por mí, Daniel? Pregunté. ¿Revisar mis cuentas? ¿Decidir en qué gastaba? ¿Decirme que estaba viejo para entender números? ¿Eso? Papá, no empieces. Voy a empezar, lo interrumpí. Pero no hoy. Hoy solo te voy a decir una cosa, no vuelvas a llamarme para pedirme dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado, escuchando el silencio. No el silencio incómodo de antes. Este era distinto. Era limpio. Caminé hasta la ventana. Afuera, la calle tranquila, algunas luces encendidas, un perro ladrando a lo lejos. Nada parecía haber cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. 8 años atrás, cuando mi esposa murió, pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que ese mismo día había comenzado otra cosa, un despojo lento, disfrazado de amor y familia. Esa llamada de Emilia no había sido un ataque impulsivo. Había sido un error. El error de creer que yo seguía siendo el mismo hombre silencioso, agradecido, manipulable. No lo era. Y sin saberlo todavía, esa noche no solo había comenzado un problema legal. Había comenzado una guerra. Y esta vez, yo no iba a perder sin pelear.
Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de lo que vendría después, sino porque, por primera vez en muchos años, mi cabeza estaba demasiado despierta. Las piezas empezaban a acomodarse solas, como si alguien hubiera apagado un ruido constante que llevaba años escuchando sin darme cuenta. Pensé en la llamada de Daniel. No en su tono desesperado. No en el arresto de Emilia. Pensé en lo que no dijo. No preguntó si yo estaba bien. No preguntó dónde estaba viviendo. No preguntó por qué me había mudado. Solo quiso saber cuánto dinero podía sacar de mí para apagar el incendio que su esposa había provocado. Ese pensamiento dolió más que cualquier insulto. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en mi cocina nueva, esa cocina pequeña donde nadie opinaba, nadie revisaba cajones, nadie preguntaba, ¿para qué necesitas eso? El teléfono volvió a sonar. Daniel otra vez. Esta vez lo dejé sonar unos segundos más. No por venganza. Por claridad. Contesté cuando estuve listo. Papá, dijo sin rodeos, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Para mí ya se salió de control hace años, respondí. Solo que tú no lo notaste. No exageres, bufó. Esto es por Emilia, por los niños. Siempre es por alguien más, dije. Nunca es por mí. Suspiró, como si yo fuera un problema logístico. Papá, dime qué quieres para arreglar esto. Quiero que te sientes y escuches, respondí. Porque esta conversación la debimos tener hace mucho tiempo. No respondió. Escuché un ruido de fondo, una puerta cerrándose, pasos. Finalmente habló. Está bien. Habla. Me acomodé en la silla. Hace 4 meses, empecé, después de que regresé del banco, me senté en la sala de la casa que ustedes llaman hogar familiar. Miré alrededor y entendí algo, yo ya no vivía ahí. Esa casa era una extensión de tus planes, no de mi vida. ¿De qué hablas? Hablo de que cada vez que entrabas con Emilia, no venían a visitarme. Venían a revisar mis papeles, mis cuentas, mis decisiones. Eso no es verdad. Lo es, respondí. Y tú lo sabes. Silencio. ¿Recuerdas el mes después del funeral de tu madre? Continué. Vinieron con un folder azul. Dijeron que era una oportunidad. Papá. Escucha. Le recordé cada detalle con una precisión que incluso a mí me sorprendió. El café que Emilia preparó sin preguntarme. La manera en que colocó los papeles frente a mí, perfectamente alineados. La forma en que tú hablaste por ella cuando dudé. Es una inversión segura, papá. Ella sabe de números. Ya no tienes que preocuparte. Me pidieron 60,000, dije. Dijeron que en 6 meses regresaría el doble. Era para el negocio, interrumpió. Salió mal, eso es todo. No salió mal, respondí. Nunca existió. Respiró fuerte. ¿Qué estás diciendo? Que al día siguiente fui al banco, continué. Pregunté por la empresa que mencionaron. ¿Sabes qué me dijeron? Que había quebrado 8 meses antes. El silencio se volvió pesado. Entonces contraté a un contador, seguí. Revisó los papeles. Eran falsos. Logotipos mal copiados. Firmas genéricas. Todo era una puesta en escena. Papá, yo no sabía. Si sabías, lo corté. Porque no fue una sola vez. Le enumeré las cifras como quien lee una lista de compras. 800 para la escuela. 3,000 para el coche. 5,000 para una emergencia médica que nunca existió. Préstamos temporales que jamás regresaron. 45,000 en 3 años, dije. Y eso es solo lo que recuerdo sin revisar estados de cuenta. Papá, tú siempre dijiste que ayudarías. Ayudar no es lo mismo que ser usado, respondí. Escuché su respiración volverse irregular. ¿Por qué no dijiste nada antes? Ahí estaba la pregunta equivocada. Porque me dio vergüenza, respondí. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba tratando como un cajero automático. Vergüenza de reconocer que había perdido autoridad en mi propia vida. No respondió. Y mientras yo callaba, continué, Emilia hacía algo más peligroso. Me hablaba como si yo ya no entendiera. Papá, esos números son complicados. Papá, déjanos manejarlo. Papá, a tu edad es normal confundirse. Ella solo quería ayudar.
Ella quería controlar, dije. Y tú se lo permitiste. El silencio se estiró tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Sabes cuándo tomé la decisión de irme? Pregunté. No. El día que encontré un documento en el cajón del estudio. Un poder notarial. ¿Qué? A mi nombre, dije. Con mi firma, mal imitada. Sentí como el aire se le escapaba. Eso es imposible. Nada de esto lo es, respondí. Por eso me fui sin avisar. Vendí la casa. Cambié de banco. Desaparecí. Eso fue una locura, dijo. Nos dejaste fuera. Ustedes se dejaron solos, respondí. Se escuchó un golpe seco, como si hubiera apoyado la mano en una mesa. Papá. Emilia está en la delegación. La pueden acusar de vandalismo grave. Eso ya no está en mis manos, dije. Lo que sí está en mis manos es lo que viene después. ¿Qué quieres decir? Miré por la ventana. El sol de la mañana iluminaba un jardín pequeño que yo mismo había empezado a cuidar. Voy a saber toda la verdad, dije. No la que me contaron. No la que justificaron. Toda. ¿Cómo? Contraté a una abogada, respondí. Y voy a contratar a alguien más. Un investigador. Papá, eso es exagerado. No, dije. Exagerado fue pensar que podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Se quedó callado. Daniel, añadí, escúchame bien. Esto ya no es un asunto familiar. Es un asunto de justicia. ¿Nos vas a denunciar? No respondí de inmediato. Voy a protegerme, dije. Si eso los expone, es porque algo hicieron mal. Esto va a destruir a la familia. Cerré los ojos. La familia se destruyó cuando dejaron de verme como persona, respondí. Lo que viene ahora solo va a mostrar los escombros. Colgué. Me quedé sentado un largo rato, con el café enfriándose frente a mí. No sentí alivio. No sentí triunfo. Sentí algo más peligroso. Determinación. Porque una vez que ves con claridad, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Y yo acababa de abrirlos por completo. Al principio, nada parecía una amenaza. Eso es lo más peligroso del abuso cuando viene disfrazado de familia, no llega con golpes ni gritos, llega con sonrisas, con palabras suaves, con esa sensación engañosa de que alguien por fin se está haciendo cargo de ti. Cuando Emilia entró a nuestras vidas, yo lo admito, me tranquilicé. Después de la muerte de mi esposa, Daniel se había vuelto distante, torpe con el dolor. Emilia apareció como una solución inesperada, organizada, atenta, siempre un paso adelante. La nuera ideal. O al menos eso creí. Las primeras veces que venía a la casa, se movía como si siempre hubiera vivido ahí. No lo hacía con descaro, sino con naturalidad. Ordenaba la cocina, para ayudar, revisaba el refrigerador, para ver qué faltaba, acomodaba papeles, para que no se perdieran. Yo lo veía como interés, como cuidado. Papá, Emilia es muy práctica, me decía Daniel. Nos va a facilitar la vida a todos. Yo asentía. Después vinieron los comentarios pequeños. Inofensivos. Casi cariñosos. Héctor, ¿no crees que este barrio ya está muy solo para ti? Héctor, tus amigos solo vienen a hablar de sus achaques, te apagan el ánimo. Héctor, con lo que gastas aquí podrías ayudarnos a nosotros a avanzar. Nunca lo decía como exigencia. Siempre como sugerencia. Y yo, que venía de años de matrimonio donde el acuerdo era la norma, no supe ver la diferencia entre consejo y presión. Poco a poco, Emilia empezó a aislarme sin que yo lo notara. Criticaba a mis amistades con una sonrisa. Descalificaba reuniones familiares diciendo que me cansaban. Opinaba sobre con quién debía hablar y con quién no. No es que sean malas personas, decía, solo que tú mereces rodearte de gente que esté a tu nivel. Me sentí halagado. No entendí que me estaban dejando solo. Luego vino el dinero. Primero fue algo práctico. Mi esposa había sido siempre la que llevaba las cuentas. Cuando murió, yo quedé a cargo de papeles que nunca me gustaron. Emilia se ofreció de inmediato. Héctor, no te preocupes por eso, me dijo una tarde. Yo estudié administración. Déjame ayudarte mientras te adaptas. La palabra ayudar se convirtió en costumbre. Empezó pidiéndome estados de cuenta para organizarlos. Luego contraseñas para pagar servicios.
después tarjetas para hacerte favores. Es temporal, me decía Daniel. Solo mientras te acomodas. Y yo acepté. Acepté porque quería creer que mi familia me cuidaba. Acepté porque no quería ser el viejo desconfiado. Acepté porque admitir lo contrario habría significado enfrentar algo demasiado incómodo. Emilia era cuidadosa. Nunca pedía grandes cantidades al inicio. Eran montos pequeños, casi invisibles. 800 para la escuela. 1500 para una refacción. 2000 para una urgencia. Cada petición venía con una historia. Siempre urgente. Siempre emotiva. Y cuando dudaba, aparecía Daniel. Papá, no seas así. Somos familia. Esa frase se convirtió en un candado. Con el tiempo, algo cambió en la forma en que me hablaban. Ya no era, papá, ¿qué opinas?, sino, papá, ya lo resolvimos. Ya no me pedían permiso, me informaban decisiones. Firmé esto por ti, me decía Emilia. No quise molestarte. Un día intenté revisar una cuenta bancaria y no pude acceder. La contraseña había cambiado. Debe ser un error, dijo Emilia con rapidez. Luego lo vemos. Nunca lo vimos. Cuando empecé a hacer preguntas, el tono cambió. Héctor, te estás preocupando de más. Héctor, a tu edad es normal confundirse. Héctor, ¿no te parece que exageras? La duda empezó a instalarse en mí. No sobre ellos, sino sobre mí. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ya no estaba entendiendo bien las cosas? Ese fue el golpe más bajo. No me gritaron. No me amenazaron. Me hicieron dudar de mi propio criterio. Un día, revisando un cajón que Emilia había ordenado, encontré copias de mi identificación. No una. Varias. Bien archivadas. ¿Para qué necesitas tantas copias mías?, pregunté. Por si acaso, respondió. Es mejor tenerlas a la mano. Sentí un malestar sordo en el estómago, pero lo ignoré. Hasta que encontré el calendario. Citas que yo no había agendado. Reuniones que no recordaba haber aceptado. Una en particular me heló la sangre. Doctor Quiñones, evaluación. No decía de qué. Cuando pregunté, Emilia sonrió. Es solo un chequeo, Héctor. A nuestra edad es importante. A nuestra edad. Tenía 67 años. Manejaba solo. Pagaba mis cuentas. Pensaba con claridad. Y aún así, empezaban a hablar de mí como si ya no estuviera completo. Esa noche no dormí. No porque entendiera todo, sino porque algo dentro de mí empezó a gritar. No era miedo. Era intuición. La sensación clara de que algo se estaba construyendo a mis espaldas. Algo que no tenía que ver con cuidarme, sino con reemplazarme. Y cuando finalmente entendí que ya no se trataba solo de dinero, sino de control total, supe que si no me iba en ese momento, no me iría nunca. Esa fue la noche en que decidí desaparecer. Sin avisar. Sin explicar. Sin pedir permiso. Porque a veces, para salvarte, no basta con decir no. A veces tienes que irte antes de que te borren por completo. La decisión no fue inmediata. Nadie se levanta una mañana y piensa, mi propia familia me está preparando una trampa. Eso llega después, cuando las señales se acumulan y ya no puedes seguir llamándolas coincidencias. Empecé a observar en silencio. Ya no discutía. Ya no hacía preguntas. Solo miraba. Y lo que vi fue claro. La casa dejó de ser un lugar donde yo vivía y se convirtió en un objeto que ellos administraban. Emilia ya no preguntaba antes de mover cosas. Decidía. Reacomodaba. Archivaba. Guardaba documentos importantes en carpetas que yo nunca volvía a ver. Es para que no se pierdan, decía. Pero lo que desaparecía no eran los papeles. Era mi control sobre ellos. Una tarde llegué antes de lo habitual. Encontré a Emilia sentada en mi estudio, con mis cajones abiertos y una libreta donde había anotado cosas. No se sobresaltó al verme. Estoy haciendo un inventario, dijo como si nada. Por si algún día pasa algo. Inventario. La palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. ¿Inventario de qué?, pregunté. De tus cosas, respondió. La casa, los muebles, las cuentas. Ya sabes, previsión. Daniel apareció detrás de ella.
Papá, no te pongas a la defensiva. Emilia solo piensa en el futuro. El futuro. Nunca decía mi futuro. Siempre era el futuro. El de ellos. Ese día entendí algo fundamental: la casa ya no era vista como mi hogar. Era vista como un activo. Un botín que solo estaba esperando cambiar de manos. Los comentarios se volvieron más directos. Papá, esa casa es demasiado grande para ti solo. Papá, venderla sería lo más sensato. Papá, podríamos ayudarte a administrar el dinero. Siempre ayudarte. Nunca, ¿qué quieres tú? Emilia empezó a traer gente sin avisar. Un amigo que sabía de bienes raíces. Un contador que hablaba de impuestos. Un asesor que opinaba sobre herencias. Yo me sentaba ahí como un mueble más, escuchando planes que hablaban de mi vida en pasado. Cuando Héctor ya no esté. Más adelante, cuando esto pase a Daniel. Decían esas frases delante de mí. Como si yo ya no existiera. Una noche, mientras cenábamos, Emilia soltó algo que me terminó de abrir los ojos. Suegro, ¿alguna vez ha pensado qué pasaría si usted ya no pudiera tomar decisiones por sí mismo? Daniel bajó la mirada. Yo dejé el tenedor sobre el plato. ¿A qué te refieres? Pregunté. Nada grave, respondió rápido. Solo digo que uno nunca sabe. Accidentes, enfermedades. A veces es mejor dejar todo en orden. Todo ya está en orden, dije. Ella sonrió. Ordenado para usted, quizá. Pero no para nosotros. Esa noche me encerré en el estudio. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Faltaban cosas. No sabía exactamente qué, pero el hueco estaba ahí. Busqué escrituras. Busqué estados de cuenta. Busqué papeles notariales. No estaban. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era paranoia. No era exageración. Era una operación silenciosa. Durante semanas fingí normalidad mientras reunía información. Revisé estados antiguos, contratos, recibos. Descubrí movimientos que no recordaba haber autorizado. Firmas que se parecían a la mía, pero no eran mías. El golpe final llegó una mañana cualquiera. Encontré un correo impreso, olvidado en la impresora. No iba dirigido a mí. Asunto, evaluación cognitiva y procedimiento. Lo leí 2 veces. Luego 3. Hablaba de posible deterioro, de necesidad de intervención, de documentación legal posterior. Estaba firmado por el doctor Quiñones. Ahí entendí todo. No solo querían mi dinero. Querían mi capacidad legal. Si lograban declararme incapaz, no necesitarían convencerme de nada. Firmarían por mí. Decidirían por mí. Vivirían de lo mío, mientras yo miraba sin poder hacer nada. Me senté en la cama, con el papel temblando en la mano. Pensé en mi esposa. En lo que habría dicho si viera esto. En lo que yo había permitido por miedo a quedarme solo. Y entonces ocurrió algo que no me había pasado en años. Me enojé. No con rabia explosiva. Con una furia fría, clara, precisa. Ese mismo día empecé a planear mi salida. No una discusión. No una confrontación. Una retirada estratégica. Busqué un agente inmobiliario fuera de mi círculo. Vendí la casa rápido, sin comentarios, sin anuncios familiares. Cambié de banco. Abrí cuentas nuevas. Guardé silencio. Cada paso lo di con una calma que me habría sorprendido meses atrás. Mientras ellos creían que el plan avanzaba, yo ya estaba cerrando la puerta por dentro. La casa que ellos veían como herencia, como garantía, como derecho adquirido, ya no me pertenecía. Y pronto, tampoco les pertenecería a ellos. Porque esa casa, que durante años había sido mi refugio, había dejado de ser un hogar. Se había convertido en el escenario de su mayor error. Y yo estaba a punto de retirarme antes de que cayera el telón. No le dije a nadie que me iba. Ni a Daniel. Ni a Emilia. Ni a los pocos conocidos que aún me llamaban de vez en cuando. No fue por miedo. Fue por supervivencia. Cuando entiendes que las personas más cercanas a ti ya no te ven como alguien con voluntad propia, sino como un recurso que debe administrarse, cualquier explicación se convierte en un riesgo. Cada palabra puede usarse en tu contra. Cada duda, cada gesto de culpa,
cada intento de hablarlo abre una rendija por donde se cuela la manipulación. Así que hice lo único sensato, guardé silencio. Empecé con algo pequeño. Busqué un banco distinto al de siempre, uno donde nadie me conociera por mi nombre ni por mi historia familiar. Abrí una cuenta nueva. Cambié números. Cambié contraseñas. Elegí preguntas de seguridad que solo yo podía responder. No fue paranoia. Fue prevención. Después, el agente inmobiliario. No usé a nadie recomendado por la familia. Busqué a un hombre joven, serio, que no hiciera demasiadas preguntas. Le dije que necesitaba vender rápido. No quería visitas anunciadas ni anuncios visibles. Quería discreción. ¿Problemas familiares?, me preguntó una vez, sin insistir. No, respondí. Problemas de confianza. No volvió a preguntar. La casa se vendió en menos de un mes. El precio fue justo, no espectacular, pero limpio. Lo acepté sin regatear. No estaba vendiendo ladrillos, estaba comprando tiempo. Con el dinero en una cuenta que nadie más conocía, empecé a buscar dónde irme. No quería algo grande. No quería algo que pareciera una mejora. Quería algo mío. Encontré una casa pequeña, en un barrio tranquilo, lejos de los lugares que Emilia solía frecuentar. 2 habitaciones. Un patio modesto. Luz suficiente. Silencio real. La compré sin decir palabra. La mudanza fue casi quirúrgica. Solo llevé lo esencial. Ropa. Documentos. Algunos libros. Un sillón viejo que había sido mío antes de casarme. Todo lo demás lo dejé atrás sin nostalgia. No me dolió. Eso fue lo que más me sorprendió. El día que salí de la casa por última vez, me detuve en la puerta. No para despedirme, sino para confirmar algo, ya no me pertenecía emocionalmente. Ese lugar había dejado de ser seguro mucho antes de que yo lo entendiera. Cerré con llave. No volví la vista atrás. Durante semanas viví en silencio. Sin visitas. Sin llamadas. Sin explicaciones. Aprendí a disfrutar cosas pequeñas, preparar mi propio desayuno sin interrupciones, leer sin que nadie opinara, salir a caminar sin avisar a dónde iba. Y algo curioso ocurrió. Nadie me buscó. Ni Daniel. Ni Emilia. No para preguntar si estaba bien. No para saber si necesitaba algo. Eso confirmó todo. Yo no era una ausencia que dolía. Era una ausencia que incomodaba, solo cuando afectaba sus planes. Fue entonces cuando el destino decidió intervenir. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿El señor Héctor Salgado?, preguntó una voz firme. Él habla. Le llamo el comisario Iván Montalvo. Compré su antigua casa hace un mes. Necesito informarle sobre un incidente ocurrido esta noche. Sentí un leve escalofrío, pero no sorpresa. ¿Tiene que ver con una mujer llamada Emilia Rivas?, pregunté. Hubo una breve pausa. Sí, respondió. ¿La conoce? Demasiado, dije. El comisario me explicó con precisión: ruidos, destrozos, una mujer fuera de control asegurando que esa casa era suya. Allanamiento, vandalismo, daños considerables. Está detenida, concluyó. Pero hay algo más que me llamó la atención. Durante el arresto, la señora hizo declaraciones preocupantes. ¿Qué tipo de declaraciones? Habló de planes para declararlo incapaz legalmente. De documentos. De firmas. De dinero que, según ella, le pertenecía. Cerré los ojos. Comisario, dije, ¿estaría dispuesto a reunirse conmigo mañana? Por supuesto, respondió. Creo que este caso va más allá de un simple destrozo. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el sillón, con la casa en silencio alrededor. Todo lo que había intuido empezaba a tomar forma. Mi mudanza no había sido una huida. Había sido un movimiento defensivo. Y ahora, por primera vez, no estaba solo. Alguien con autoridad había visto lo que yo había sentido durante años, que aquello no era una familia preocupada, sino un plan. Un plan que se había activado demasiado pronto. Porque al entrar a esa casa creyendo que aún me pertenecía, Emilia no solo había cometido un delito. Había dejado al descubierto toda la verdad. Y yo estaba listo para escucharla completa. Al día siguiente amaneció nublado.
No era una tormenta abierta, pero el cielo estaba cubierto por esa capa gris que no deja pasar la luz del todo, como si el día también estuviera conteniéndose. Llegué a la comisaría a las 9 en punto. No porque me urgiera verla. No porque necesitara explicaciones. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, la verdad ya no dependía de mi palabra contra la de ellos. El comisario Iván Montalvo me recibió en una oficina sobria, sin adornos innecesarios. Un hombre alto, de espalda recta, con esa forma de mirar que no se pierde en detalles irrelevantes. Señor Salgado, dijo estrechándome la mano. Gracias por venir. Gracias por llamarme, respondí. Me indicó una silla frente a su escritorio. Sobre la mesa había un folder grueso. Mi nombre estaba escrito a mano en la pestaña. Su nuera causó daños considerables, comenzó. Electrodomésticos, vajilla, muebles, azulejos. Estaba fuera de control. Asentí sin sorpresa. Lo que me preocupa, continuó, no es solo el vandalismo. Es lo que dijo mientras la deteníamos. Abrió el folder y deslizó unas hojas hacia mí. Todo quedó asentado en el reporte. Pero quiero que lo escuche de mi propia voz. Me contó la escena con detalle. Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando llegó a su casa. Sus hijos no estaban. Apenas había desempacado algunas cajas cuando escuchó golpes abajo. No pasos. Golpes. Cristales rompiéndose. Muebles arrastrándose. No eran sonidos normales, dijo. Eran de destrucción deliberada. Bajó con su arma reglamentaria. La luz de la cocina estaba encendida. Emilia estaba ahí, elegantemente vestida, destrozando cada cosa como si la casa fuera su enemiga personal. Había roto los platos que él había desempacado esa misma tarde. Volcado la mesa. Arrancado un cajón completo. Le ordené que soltara el martillo, continuó. Me miró como si yo no existiera. Cuando le dijo que era policía y que esa casa era suya, Emilia gritó algo que aún resonaba en mi cabeza. Esta casa es de mi suegro, yo tengo derecho. Me citó. No hablaba como alguien confundido. Hablaba como alguien convencido. Me mostró fotografías de los daños. No sentí pena. Tampoco rabia. Sentí confirmación. Cuando la esposábamos, añadió, empezó a llorar y a hablar sin parar. Ahí fue cuando dijo lo demás. Respiró hondo antes de continuar. Dijo que ya casi estaba todo listo. Que usted iba a ser declarado incapaz. Que había un doctor dispuesto a firmar el diagnóstico. Que su hijo ya tenía preparados unos poderes notariales. Sentí un frío seco recorrerme el pecho. ¿Mi hijo? Pregunté. Así lo dijo, respondió. Mencionó nombres. Fechas. Cantidades. Me miró con atención. Señor Salgado, llevo 20 años en esto. He visto robos, fraudes, violencia familiar. Esto, hizo una pausa, esto es abuso patrimonial. Y es sistemático. Apoyé los codos en las rodillas. No me temblaban las manos. Lo noté con cierta sorpresa. Estaba más sereno de lo que habría esperado. ¿Está grabado? Pregunté. Sí, respondió. Por procedimiento. Todo quedó registrado. Asentí despacio. Gracias por no ignorarlo. No podía, dijo. He visto lo que pasa cuando nadie interviene a tiempo. Hubo un silencio breve. Luego me habló de los cargos preliminares, allanamiento de morada, daños a propiedad privada, vandalismo agravado. Pero también de algo más. Si lo que dijo se comprueba, añadió, esto escala. Fraude. Falsificación. Abuso adulto mayor. Cerré los ojos un segundo. Durante años me habían hecho sentir exagerado por sospechar. Paranoico por dudar. Viejo por preguntar. Ahora, un hombre que no me debía nada estaba usando palabras legales para describir exactamente lo que yo había vivido. ¿Puedo verla? Pregunté. No lo recomiendo, respondió. Está alterada. Y cualquier interacción puede complicar el proceso. No para hablar, dije. Solo para confirmar algo. Me condujo a un pasillo. A través de un vidrio, vi a Emilia sentada en una banca metálica. El maquillaje corrido. El cabello desordenado. La mujer segura, dominante, había desaparecido. Me miró. Sus ojos se abrieron. Se levantó de golpe y gritó mi nombre.
Héctor. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Golpeó el vidrio con las manos esposadas. Diles que fue un error. Diles que yo tenía derecho. No me acerqué. No respondí. La miré como se mira algo que ya no te pertenece. ¿Eso era lo que necesitaba ver? Preguntó el comisario en voz baja. Sí, respondí. Gracias. Volvimos a su oficina. Señor Salgado, dijo con seriedad, necesito preguntarle algo importante. ¿Está dispuesto a llevar esto hasta el final? No contesté de inmediato. Pensé en Daniel. En mis nietos. En el silencio de los últimos meses. Pensé en el poder notarial falso. En el correo del doctor. En los cajones vacíos. Sí, dije al fin. Estoy dispuesto. Asintió. Entonces le recomiendo que haga 2 cosas hoy mismo, añadió. Contrate un abogado especializado. Y contrate a un investigador privado. Me levanté de la silla. Ya tenía pensado hacerlo. Nos dimos la mano. Al salir de la comisaría, el aire frío me golpeó el rostro. Respiré profundo. No sentí alivio. No sentí triunfo. Sentí algo más peligroso que ambos. Certeza. Porque cuando el abuso sale a la luz, deja de ser una discusión familiar y se convierte en un hecho. Y yo acababa de cruzar una línea invisible. A partir de ese momento, ya no estaba defendiendo una relación. Estaba defendiendo mi vida. Daniel llegó esa misma tarde. No llamó antes. No preguntó si podía pasar. Simplemente tocó la puerta con una insistencia que no dejaba lugar a dudas, no venía a verme, venía a exigir. Cuando abrí, lo vi distinto. Despeinado. Ojeroso. La ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Aún así, en su postura había algo que conocía bien, prisa mezclada con derecho. Entró sin esperar invitación. Papá, tenemos un problema enorme, dijo, caminando por la sala como si evaluara el espacio. Emilia está en serios problemas. No le ofrecí asiento. Lo sé, respondí. Ya hablé con el comisario. Se detuvo. ¿Fuiste a la comisaría? Sí. Me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y qué les dijiste? La verdad, respondí. Que esa casa ya no es mía y que Emilia no tenía derecho a estar ahí. Se pasó la mano por el cabello. Papá, esto no tenía que llegar tan lejos. Lo miré fijamente. ¿Hasta dónde debía llegar, Daniel? No respondió. Mira, continuó, bajando un poco el tono. Necesitamos dinero. La fianza, el abogado, los daños. Todo se nos vino encima. Ahí estaba la palabra. Necesitamos. ¿Cuánto? Pregunté. Unos 30.000, dijo rápido. Tal vez 40. Es solo para sacarla hoy. Respiré hondo. No. La palabra cayó entre nosotros como algo sólido. ¿Cómo que no? Exclamó. Es mi esposa. Y yo soy tu padre, respondí. O al menos lo fui, cuando todavía me veías como persona. Me miró incrédulo. Papá, esto es una locura. Tú sabes cómo es Emilia cuando se altera. No pensó lo que hacía. Pensó lo suficiente para llevar un martillo, dije. Pensó lo suficiente para creer que la casa era suya. Porque tú nunca nos dijiste que la vendiste. Porque nunca te interesó saber, respondí. Durante 4 meses no preguntaste dónde vivía. Se quedó callado. Eso no viene al caso. Viene a todo, dije. Porque esta conversación no trata de la fianza. Trata de por qué creíste que yo iba a arreglarlo. Golpeó la mesa con la palma. Porque siempre lo haces. Ahí estaba la verdad desnuda. Exacto, respondí. Y por eso dejé de hacerlo. Daniel me miró como si no me reconociera. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Dijo. Vas a destruir a tu propia familia. Sentí una presión en el pecho, pero no retrocedí. No, Daniel, respondí. Tu familia se destruyó cuando decidieron que yo era un medio, no un fin. Eso no es justo. Nada de esto lo es, dije. Pero es real. Se acercó un paso. Papá, mis hijos están preguntando por su madre. No puedo decirles que está detenida. Entonces diles la verdad, respondí.
Que su madre tomó una decisión y ahora enfrenta consecuencias. Son niños. Y yo fui tu padre, dije. Te protegí de consecuencias durante años. Mira dónde te dejó eso. Bajó la mirada. Por un segundo vi al niño que había criado. Duró poco. Ese dinero que tienes, dijo, debería ayudarnos. Mamá no habría querido esto. Ahí fue donde algo se quebró. No uses a tu madre, dije con voz baja. Ella no habría permitido esto. Papá, tú ya estás grande, continuó, casi sin darse cuenta. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Nosotros tenemos gastos. Tenemos futuro. Me senté. No por cansancio físico. Por cansancio moral. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Daniel? Pregunté. Que en ningún momento me preguntaste cómo estoy yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No es así. Si lo es, lo interrumpí. Entraste a mi casa exigiendo dinero, no ofreciendo una disculpa. Se dejó caer en el sillón frente a mí. Por primera vez desde que entró, parecía vencido. Papá, yo no quería que llegara a esto. Pero llegaste, respondí. Y ahora estás aquí por la misma razón de siempre. ¿Cuál? Porque algo salió mal, dije. No porque me extrañes. El silencio se alargó. Voy a contratar un investigador privado, añadí. Y una abogada. Voy a saber exactamente qué han hecho con mi dinero durante todos estos años. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? Eso nos va a hundir, dijo. Emilia puede ir a prisión. Las personas van a prisión cuando cometen delitos, respondí. No cuando alguien las delata. Se puso de pie, temblando. Eres cruel. No, dije. Soy claro. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Si haces esto, dijo sin voltearse, no esperes que te perdone. No estoy buscando tu perdón, respondí. Estoy buscando mi dignidad. Abrió la puerta de golpe y salió. Me quedé solo en la sala. Por primera vez desde que me mudé, el silencio me pesó. No porque dudara de mi decisión, sino porque entendí algo doloroso, el niño que había criado ya no existía como yo lo recordaba. Pero también entendí algo más. Si retrocedía ahora, no solo perdería el dinero. Perdería lo único que había recuperado en meses. Mi voz. Y esta vez, no estaba dispuesto a volver a callar. Esa noche apenas dormí. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque, por primera vez en años, mi mente dejó de protegerme con excusas. Ya no podía decir, tal vez exagero, seguro lo hicieron sin mala intención, así son las familias. La verdad había dejado de ser una sospecha incómoda y se había convertido en una presencia sólida, sentada frente a mí, esperando que tomara una decisión definitiva. A la mañana siguiente llamé a la abogada que el comisario Montalvo me había recomendado, Teresa Bautista. Su voz era firme, directa, sin esa falsa calidez que suele usarse para suavizar malas noticias. Señor Salgado, me dijo, antes de que me cuente nada, necesito decirle algo con claridad, lo que usted describe no es un conflicto familiar. Es abuso patrimonial. La frase me golpeó con una fuerza inesperada. Eso existe, respondí. Nunca pensé que yo. Existe más de lo que cree, me interrumpió. Y casi siempre ocurre dentro de la familia. Por eso tarda tanto en denunciarse. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho. Un lugar sobrio, sin fotos personales, sin adornos innecesarios. Teresa me escuchó sin interrumpirme mientras yo relataba, por primera vez de principio a fin, todo lo que había ocurrido durante los últimos años. No justificó. No dudó. No suavizó. Cuando terminé, abrió una libreta y escribió algo con letra precisa. Vamos a hacer dos cosas, dijo. Primero, protegerlo. Segundo, reconstruir la verdad con hechos, no con emociones. ¿Y mi hijo? Pregunté. ¿Dónde entra él en esto? Me miró sin evasivas. Si participó, entra como responsable. El parentesco no lo exime. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Tengo nietos, añadí. No quiero destruirlos. Teresa asintió lentamente. La justicia no destruye a los niños, respondió. Los protege de repetir patrones. Lo que sí los destruye es normalizar el abuso. Guardé silencio. Necesitamos un investigador privado, continuó.
Alguien que no esté emocionalmente involucrado y que sepa seguir el rastro del dinero. Me pasó una tarjeta. Mauricio Mau Ortega. Ex policía. Especialista en fraudes financieros. Lo llamé esa misma noche. Señor Salgado, me dijo tras escuchar un resumen, lo que usted necesita no es fe. Es evidencia. Y eso toma tiempo. ¿Cuánto? Entre 2 y 3 semanas, respondió. Si me da acceso a todo lo que tenga, estados, correos, fechas, nombres. Acepté sin dudar. Al colgar, sentí algo que no había sentido en años, estaba avanzando sin pedir permiso. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Pesados. Emilia seguía detenida a la espera de fianza. Daniel no volvió a llamar. Supuse que estaba ocupado intentando apagar incendios que ya no podía controlar. Yo, en cambio, empecé a ordenar mi vida como nunca antes. Revisé carpetas viejas. Recuperé contraseñas. Imprimí estados de cuenta. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que ya no quería ignorar. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré algo que me heló la sangre. Una carta del banco, enviada meses atrás, que nunca me habían entregado. Informaba sobre una hipoteca activa asociada a la casa, con una firma mía que no reconocía. Llamé de inmediato a Teresa. Eso es grave, dijo. Si esa hipoteca se hizo sin su consentimiento, estamos hablando de falsificación y fraude agravado. Colgué con las manos frías. No era solo dinero prestado. No eran ayudas familiares. Era una operación diseñada para dejarme sin control, sin patrimonio y sin voz. Esa noche Mauricio me llamó. Encontré algo, dijo. Tarjetas de crédito a su nombre que usted nunca solicitó. 3. Todas con movimientos constantes. Viajes, restaurantes, compras que no cuadran con su estilo de vida. Cerré los ojos. ¿Quién las usó? Su hijo y su nuera, respondió sin rodeos. Hay patrones claros. Firmas digitales. Direcciones de entrega. El aire se volvió pesado en la habitación. Hay más, añadió. Correos entre su nuera y un médico. Un tal Quiñones. Hablan de evaluaciones, diagnósticos y timín legal. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me están preparando una incapacidad? Eso parece, dijo. Y no es improvisado. Lleva tiempo. Colgué y me quedé sentado, mirando el suelo. Durante años pensé que el peor miedo era quedarme solo. Me equivoqué. El peor miedo es darte cuenta de que, mientras tú amabas, alguien más planeaba cómo borrarte. Esa noche tomé una decisión que ya no tenía vuelta atrás. No iba a negociar. No iba a suavizar. No iba a arreglarlo en familia. Iba a dejar que la verdad hiciera su trabajo completo. Porque cuando alguien intenta quitarte la dignidad, no basta con sobrevivir. Hay que exponerlo. Y yo acababa de firmar, no con tinta sino con determinación, un pacto silencioso con la verdad. Pasara lo que pasara después, ya no iba a mirar hacia otro lado. Nunca más. Mauricio llegó a mi casa un jueves por la tarde, puntual, con un folder negro bajo el brazo y una expresión que no dejaba espacio para falsas esperanzas. No era el rostro de alguien que trae buenas noticias. Era el de alguien que trae certezas. Antes de empezar, dijo mientras se sentaba frente a mí, necesito preguntarle algo, señor Salgado. ¿Está preparado para lo que va a escuchar? No respondí de inmediato. Miré el patio, las plantas que apenas empezaban a crecer, la vida nueva que yo mismo estaba intentando construir. Luego asentí. Dígame la verdad, respondí. Toda. Abrió el folder con cuidado, como si cada hoja pesara más de lo que aparentaba. Voy a ser directo, empezó. Lo que encontramos no fue una cadena de errores ni malas decisiones. Fue un plan sostenido, calculado y progresivo. La primera hoja era un resumen general. Fechas, montos, cuentas. Un mapa del saqueo. En los últimos 8 años, continuó, se desviaron de sus cuentas aproximadamente 230.000. Parte en préstamos, parte en cargos directos, parte en productos financieros a su nombre. Sentí un vacío seco en el estómago. ¿230.000? Repetí. Confirmados, respondió. Y probablemente más, pero esto es lo que podemos probar sin margen de duda. Pasó a la siguiente hoja.
3 tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su consentimiento. Límites altos. Pagos mínimos cubiertos para no levantar alertas. Compras, viajes, restaurantes, electrónicos, un automóvil a nombre de su nuera. Yo nunca tuve una tarjeta así, murmuré. No, dijo. Pero alguien tuvo copias de su identificación, comprobantes de ingresos y firmas similares a la suya. Cerré los ojos. Recordé las carpetas, las copias, los cajones ordenados. Su hijo firmó al menos 2 solicitudes, añadió. No como aval. Como titular. El silencio cayó pesado entre nosotros. ¿Hay más?, continuó. Encontramos una hipoteca ilegal por 10.000 sobre su antigua casa. Se hizo meses antes de que usted la vendiera. Los fondos se usaron para cubrir deudas personales de ellos. ¿Hipotecaron mi casa, sin decirme? Pregunté con voz extraña, ajena. Así es, confirmó. Si no la hubiera vendido a tiempo, el siguiente paso habría sido la ejecución. Me llevé la mano al pecho. No por dolor físico, sino por la imagen clara de lo que pudo haber pasado. Yo, expulsado legalmente de mi propia casa, declarado incapaz, sin recursos para defenderme. Mauricio respiró hondo antes de pasar a la siguiente sección. Esto es lo más delicado, dijo. Correos electrónicos, mensajes y transferencias al doctor Quiñones. Me mostró impresiones subrayadas. Evaluación cognitiva favorable. Diagnóstico listo cuando sea necesario. Honorarios acordados. El doctor estaba dispuesto a certificar incapacidad cognitiva a cambio de dinero, explicó. No hay registros de que usted haya sido evaluado. Todo era preventivo, para ellos. Sentí un escalofrío. ¿Y Daniel? Pregunté. ¿Dónde entré él aquí? Mauricio no dudó. En todo, respondió. Hay mensajes donde coordina fechas, pregunta por avances, habla de acelerar el proceso. No fue manipulado. Fue cómplice. La palabra me atravesó como una cuchilla. Cómplice. Hay una grabación más, añadió. Del arresto de su nuera. El comisario la compartió legalmente. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Presionó play. La voz de Emilia llenó la habitación, distorsionada pero clara, cargada de rabia. Todo esto es culpa de ese viejo. Gritaba. Ya teníamos todo listo. El doctor iba a firmar. Daniel ya había falsificado los poderes. Ese dinero nos pertenece. Apagué el audio. No necesité escuchar más. Señor Salgado, dijo Mauricio con cuidado, con esto podemos presentar cargos penales sólidos. Fraude, falsificación, abuso patrimonial a adulto mayor. Las penas son severas. Asentí lentamente. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? Pregunté. Al menos 3 años, respondió. Probablemente desde antes de la muerte de su esposa. Sentí una presión en la garganta. Pensé en los últimos meses de mi matrimonio, en cómo Emilia se había vuelto más insistente, más presente, más servicial. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Mauricio me miró con seriedad. Ahora decide si esto se queda en un archivo, o se convierte en justicia. Esa noche me quedé solo con el folder sobre la mesa. No lo abrí de nuevo. No lo necesitaba. La verdad ya estaba grabada en mí. Pensé en Daniel de niño. En sus manos pequeñas agarrando las mías. En las noches de fiebre, en los sacrificios, en las promesas silenciosas que uno hace como padre sin darse cuenta. Lloré. No de rabia. De duelo. Porque en ese expediente no solo estaba el registro de un fraude. Estaba la confirmación de que el hijo que yo creía conocer ya no existía como yo lo recordaba. Al amanecer, tomé el folder y lo guardé en una mochila. Me vestí con calma. Desayuné sin prisa. Y llamé a Teresa Bautista. Presente todos los cargos, le dije. Todos. ¿Está seguro? Preguntó. Esto no tiene marcha atrás. Miré el jardín. La luz entrando por primera vez con claridad. Hace años que no tengo marcha atrás, respondí. Solo adelante. Colgué. No sabía cuánto duraría el proceso. No sabía qué pasaría con mi familia después de esto. Pero sí sabía algo esencial. El abuso había terminado. Y aunque el precio emocional fuera alto, ya no estaba dispuesto a pagarlo con mi dignidad. Lo que venía ahora no era venganza.
Era consecuencia. El juicio no comenzó como yo imaginaba. No hubo dramatismo inmediato. No hubo gritos ni escenas dignas de televisión. Hubo silencio. Un silencio pesado, institucional, donde cada paso resonaba como un recordatorio de que lo que estaba ocurriendo ya no era un asunto privado, sino público, legal, irreversible. Entré al juzgado acompañado de Teresa. Caminé erguido, no por orgullo, sino porque había pasado demasiados años encorvado por culpas que no me correspondían. Daniel y Emilia ya estaban allí. Él evitaba mirarme. Ella me sostuvo la mirada con una mezcla de odio y miedo. Ese contraste me dijo más que cualquier palabra. Cuando el fiscal comenzó a exponer el caso, sentí algo extraño, no era ansiedad. Era claridad. Durante más de 8 años, dijo, los acusados ejecutaron un esquema sistemático de abuso patrimonial contra el señor Héctor Salgado, aprovechándose de su confianza, su edad y su vínculo familiar. Las palabras caían una a una, limpias, sin emoción innecesaria. Tarjetas falsas. Firmas imitadas. Hipoteca ilegal. Correos con un médico corrupto. Cada prueba era una estaca que clavaba la verdad en el suelo, para que nadie pudiera moverla después. Cuando me llamaron a declarar, caminé hasta el estrado sin mirar atrás. Señor Salgado, preguntó el juez, ¿en qué momento sospechó que algo no estaba bien? Pensé un segundo. Cuando entendí que cada conversación con mi hijo terminaba en dinero, respondí. Y ninguna empezaba preguntando cómo estaba yo. El murmullo en la sala fue breve, pero real. ¿Por qué lo denunció antes? Continuó el fiscal. Respiré hondo. Porque cuando el abuso viene de la familia, uno tarda en llamarlo por su nombre, dije. Cree que poner límites es traicionar. Cree que aguantar es amar. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí. Hoy sé que no es así. Cuando el audio del arresto de Emilia se reprodujo en la sala, ella se levantó de golpe. Eso está sacado de contexto. Gritó. El juez ordenó silencio. Daniel se cubrió el rostro con las manos. No sentí satisfacción. Sentí finalidad. El juicio duró semanas, pero el veredicto no sorprendió a nadie. Culpables en todos los cargos. Fraude. Falsificación. Abuso patrimonial. Las sentencias llegaron como llegan las verdades inevitables, sin ruido, pero con peso. Daniel recibió una condena reducida por cooperación tardía. Emilia no tuvo ese beneficio. Cuando el juez cerró la sesión, me quedé sentado unos segundos más, respirando. No había ganado nada. Había recuperado algo. Meses después, firmé el último documento pendiente, la restitución parcial y el cierre definitivo de los procesos civiles. Con el dinero recuperado hice algo que nadie esperaba. Doné una parte significativa a una fundación que protege a adultos mayores víctimas de abuso financiero. No por moralidad. Por coherencia. El resto lo dejé donde debía estar, asegurando mi tranquilidad. Hoy mi vida es simple. No espectacular. No ruidosa. Simple. Vivo en una casa pequeña. Camino cada mañana. Leo. Cocino. Tengo amigos nuevos, conversaciones honestas y silencios que ya no me asustan. Daniel y yo hablamos poco. Con cautela. Con límites claros. No busco reconciliaciones forzadas. Busco respeto. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí bien. El amor sin límites no es amor. Es abandono de uno mismo. Y si alguien que escuche esta historia está viviendo algo parecido, quiero decirle una sola cosa, con la voz de quien ya cruzó ese fuego. No estás traicionando a tu familia al defenderte. Te estás eligiendo. Y eso, aunque duela, es el primer acto real de dignidad. Pensé que después del juicio vendría la calma inmediata. Me equivoqué. La justicia cierra procesos legales, pero no cierra grietas internas de la noche a la mañana. Durante semanas desperté sobresaltado, como si aún tuviera que justificar cada decisión, cada gasto, cada paso que daba. Era el reflejo de años viviendo bajo vigilancia emocional, aunque nadie estuviera ya ahí. El silencio, ese mismo silencio que antes me protegió, ahora me confrontaba. Pero poco a poco empezó a cambiar de forma. Ya no era un silencio tenso. Era un silencio limpio. Comencé a notar detalles que antes ignoraba, el sonido del agua hirviendo por la mañana, la luz entrando a cierta hora exacta por la ventana, el ritmo tranquilo de mis propios pensamientos sin interrupciones ni reproches.
Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no estaba en pausa esperando una llamada, una exigencia o una crisis ajena. Una tarde recibí un correo de la fundación a la que había hecho la donación. Me invitaban a conocer el centro y a escuchar algunas historias de personas a las que ayudaban. Dudé en ir. No quería revivir demasiado rápido lo que apenas estaba empezando a cicatrizar. Aún así, fui. Ahí conocí a hombres y mujeres mayores que tenían algo en común conmigo, no habían sido golpeados, ni abandonados físicamente, habían sido vaciados. Hijos que administraban sus pensiones. Sobrinos que ayudaban con trámites. Familias que confundían cercanía con derecho. Escucharlos fue como mirarme en espejos distintos. Y entendí algo importante, mi historia no era excepcional. Era silenciosamente frecuente. Empecé a colaborar más seguido. No como víctima, sino como alguien que podía poner palabras donde otros solo sentían culpa. ¿Y si me quedo solo? Me preguntó un hombre una vez, con la voz quebrada. La soledad no empieza cuando pones límites, le respondí. Empieza cuando te borras para que otros estén cómodos. Con Daniel el contacto fue mínimo al principio. Mensajes breves. Respuestas medidas. Nada improvisado. Él parecía caminar sobre terreno frágil, y yo ya no iba a sostenerlo para que no cayera. Un día me pidió vernos. Acepté, con una condición clara, sin reproches, sin pasado reescrito, sin dinero de por medio. Nos sentamos en una cafetería pequeña. Neutra. Sin recuerdos. No vengo a pedirte nada, dijo de inmediato. Solo, quería verte. Asentí. Eso ya es distinto, respondí. Hablamos poco. Lo suficiente. No hubo disculpas elaboradas ni promesas dramáticas. Solo una conversación torpe entre dos adultos que ya no sabían cómo relacionarse desde un lugar sano. Y por primera vez, no sentí la urgencia de reparar nada. Al despedirnos, entendí algo clave, no toda relación se reconstruye, algunas solo se redefine. Hoy vivo con reglas claras. No presto dinero que no estoy dispuesto a perder. No explico decisiones que no necesitan permiso. No confundo amor con sacrificio constante. Mi vida no es perfecta. Pero es mía. Y eso, después de todo, es suficiente. Si algo aprendí de todo este camino es esto. El respeto no se negocia. La dignidad no se hereda, se ejerce. Y nunca es tarde para dejar de ser el personaje secundario de tu propia historia. Yo tardé años en entenderlo. Pero el día que dejé de callar, empecé, por fin, a vivir. Hubo un momento, meses después de todo, en el que entendí que el miedo ya no estaba al volante. No fue un gran acontecimiento. No fue una noticia, ni una llamada, ni una revelación dramática. Fue algo sencillo. Estaba en el supermercado, comparando precios, eligiendo con calma qué llevar. Y de pronto me di cuenta de algo que antes era automático, ya no sentía culpa por gastar mi propio dinero. No escuché voces internas preguntándome si era necesario. No pensé en si alguien se molestaría. No imaginé explicaciones futuras. Simplemente decidí. Ese fue el verdadero cambio. Durante años, el miedo había gobernado mis decisiones, miedo a decepcionar, miedo a ser visto como egoísta, miedo a quedarme solo. Y ese miedo había sido explotado con precisión quirúrgica por quienes decían amarme. Cuando el miedo desaparece, algo curioso ocurre. La manipulación pierde poder. Empecé a notar cuántas veces había dicho sí cuando quería decir no. Cuántas veces había justificado actitudes inaceptables solo por mantener una paz falsa. Cuántas veces había confundido responsabilidad con sacrificio total. Ya no. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. ¿Señor Salgado? Preguntó una voz femenina. Mi nombre es Laura. Me dieron su contacto en la fundación. Me dijeron que usted entiende estas cosas. Acepté escucharla. Laura tenía 61 años. 2 hijas adultas. Un nieto. Un negocio pequeño que había levantado sola. Sus hijas querían que vendiera el local para invertirlo mejor. Ella sentía que algo no cuadraba, pero no sabía cómo decir que no sin sentirse mala madre. Tengo miedo de perderlas, me dijo. Respiré hondo antes de responder. Perder a tus hijos no empieza cuando dices que no, le dije. Empieza cuando te pierdes a ti misma tratando de complacerlos. Hubo silencio del otro lado.
Luego, un llanto contenido. No le di consejos legales. No era mi papel. Solo le hablé desde la experiencia. Pon límites ahora, añadí. Porque si no lo haces, otros lo harán por ti y no a tu favor. Colgamos. No supe qué decidió. Pero supe algo más importante, mi historia ahora podía servir para que otros no llegaran tan lejos como yo llegué. Eso me dio una paz distinta. Con el tiempo, dejé de contar mi historia como una herida abierta y empecé a contarla como un aprendizaje. No desde el rencor, sino desde la claridad. Daniel y yo mantuvimos contacto esporádico. Respetuoso. Distante. Ya no éramos lo que fuimos, pero tampoco enemigos. Y eso era suficiente. Entendí que el perdón no siempre reconstruye puentes. A veces solo te permite dejar de cargar piedras. Hoy me permito cosas que antes consideraba lujos innecesarios, descansar sin justificarme, decir no puedo sin dar explicaciones, elegir con quién comparto mi tiempo. No es egoísmo. Es salud. Si algo puedo decirle a quien esté escuchando o leyendo esto es lo siguiente. Si sientes que tu amor siempre se paga con culpa. Si cada ayuda se convierte en obligación. Si tus límites son tratados como traición. No estás imaginando cosas. El miedo no es una prueba de amor. Es una señal de alerta. Y cuando eliges escucharte, aunque tiemble todo al principio, algo se acomoda por dentro. Yo no recuperé mi pasado. Recuperé mi presente. Y créeme. Eso vale mucho más. Hay pérdidas de las que nadie habla. No son visibles. No se firman ante un juez. No aparecen en sentencias ni en balances bancarios. Son pérdidas internas. Después de todo lo ocurrido, hubo algo que tardé en reconocer, no solo había perdido dinero, una relación y años de confianza, había perdido una versión de mí mismo. La versión que creía que, si daba lo suficiente, sería amado. La versión que pensaba que el sacrificio constante era una virtud incuestionable. La versión que confundía aguantar con ser fuerte. Aceptar eso fue más difícil que cualquier proceso legal. Porque implica duelo. Y el duelo no solo es por personas, es por ideas que ya no pueden sostenerse. Durante un tiempo me sentí extraño conmigo mismo. Como si estuviera reaprendiendo a ser adulto a una edad en la que se supone que ya lo sabes todo. Dudaba antes de tomar decisiones simples, no por miedo, sino porque ya no quería repetir viejos patrones. ¿Esto lo hago por elección o por costumbre? Me preguntaba. Esa pregunta se volvió mi filtro. Hubo amistades que no sobrevivieron a mi cambio. Personas que estaban cómodas con él, yo complaciente, disponible, siempre dispuesto. Cuando dejé de cumplir ese papel, se alejaron sin conflicto, sin despedidas dramáticas. Y entendí algo importante. No toda distancia es pérdida, a veces es limpieza. También hubo momentos de culpa que regresaron sin avisar. Especialmente por las noches. Pensamientos como, tal vez fui demasiado duro, quizá exageré, a lo mejor pude manejarlo de otra forma. Pero ya sabía reconocerlos. Eran viejos reflejos, no verdades. Aprendí a responderles con hechos, no con emociones. Puse límites porque hubo abuso. Dije no porque me estaban quitando todo. Elegí la justicia porque el silencio ya me había costado demasiado. Eso me devolvía el centro. Un día, ordenando libros, encontré una foto vieja. Daniel de niño, sentado sobre mis hombros, sonriendo. La miré largo rato. No con rabia. Con tristeza serena. No rompí la foto. No la guardé con rencor. La dejé donde estaba. Porque negar el pasado no sana. Pero vivir atrapado en él, tampoco. Hoy entiendo que amar también implica aceptar que algunas historias no tienen el final que esperábamos. Y que eso no invalida lo que fue real en su momento. Fui un buen padre. Eso no cambió porque mi hijo tomara malas decisiones. Lo que cambió fue mi rol. Ya no soy el salvavidas emocional ni financiero de nadie. Soy un hombre que aprendió, tarde pero a tiempo, a respetarse. Y si algo puedo decir con honestidad es esto. Hay pérdidas que duelen. Pero hay otras que te liberan. Perdí la ilusión de una familia ideal. Perdí la falsa paz del silencio. Perdí la comodidad de no incomodar. Y a cambio gané algo que nunca había tenido del todo. Claridad. Y con ella, una vida más liviana. No perfecta. No inmune al dolor. Pero auténtica.
Y eso, después de todo, es un intercambio justo. Durante años pensé que la libertad era ausencia de problemas. No depender de nadie. No discutir. No tener conflictos. Hoy sé que estaba equivocado. La verdadera libertad no es silencio. Es coherencia. La entendí un domingo cualquiera, caminando por el parque cerca de mi casa. Vi a un hombre mayor empujando a su nieta en un columpio. Reían. Nada extraordinario. Y sin embargo, sentí algo profundo, no envidia, no tristeza, aceptación. Antes, una escena así me habría atravesado con culpa. Me habría hecho pensar en todo lo que perdí, en lo que pudo haber sido si yo hubiera cedido un poco más, callado un poco más. Ese día no. Ese día pensé, esa es su historia. Y esta, es la mía. Por primera vez no comparé, no negocié conmigo mismo, no me reproché nada. Simplemente caminé. Eso fue libertad. Libertad fue entender que no tengo que justificar mi paz. Libertad fue aceptar que no todos los vínculos se salvan. Libertad fue dejar de explicarle mi versión a quien ya había decidido no escuchar. También fue aprender a disfrutar lo simple sin miedo a perderlo. Cocinar solo. Escuchar música sin interrupciones. Elegir con quién compartir mi tiempo. Durante mucho tiempo creí que vivir para otros me hacía valioso. Hoy sé que vivir desde mí me hace íntegro. Recibí un mensaje de Daniel ese mismo mes. Breve. Estoy intentando hacer las cosas bien. No respondí de inmediato. No por castigo. Por honestidad. Ya no reacciono por impulso. Respondo cuando tengo algo verdadero que decir. 2 días después contesté. Me alegra. Sigue así. Nada más. Antes habría agregado disculpas, explicaciones, ofrecimientos. Ahora no. Porque apoyar no significa volver a cargarse con responsabilidades ajenas. Y ese fue otro aprendizaje. Ayudar no es rescatar. He visto personas repetir mi historia una y otra vez porque confunden amor con sacrificio absoluto. Porque creen que poner límites los hace fríos. Porque temen quedarse solos. Pero quedarse solo, cuando la alternativa es desaparecer, no es pérdida. Es salvación. Hoy puedo decir, sin dramatismo, que estoy bien. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no me traiciono para mantener vínculos rotos. Si algo cambió para siempre es esto. Ya no negocio mi dignidad. Y si alguien que escuche esta historia siente miedo de elegir, quiero decirle algo con la voz de quien ya cruzó ese umbral. El miedo no se va antes de decidir. Se va después. La libertad no llega sin costo. Pero el precio de no elegirte es mucho más alto. Yo pagué durante años sin saberlo. Hoy pago solo lo justo. Responsabilidad, límites y verdad. Y con eso, finalmente, camino ligero. Hay finales que no se sienten como cierres. No hay aplausos. No hay fuegos artificiales. No hay una línea clara que diga, aquí terminó todo. Hay finales silenciosos, casi humildes, que llegan el día que te miras al espejo y ya no te das explicaciones por existir. Ese fue mi final. Y también mi comienzo. Hoy ya no cuento esta historia con la voz temblorosa del que necesita ser entendido. La cuento con la serenidad del que ya se entendió a sí mismo. No para convencer, no para ajustar cuentas, no para quedar bien con nadie. La cuento porque sé que allá afuera hay alguien viviendo con la misma opresión invisible que yo viví durante años. Personas que no están encadenadas. Pero tampoco son libres. Personas que dan, ceden, callan y se justifican, creyendo que eso es amor, familia, lealtad. No lo es. Eso es miedo con otro nombre. Si algo aprendí en este camino es que el abuso más peligroso no siempre grita. A veces sonríe, se disfraza de preocupación, se sienta a tu mesa y te llama papá, mamá, familia. Y por eso duele tanto reconocerlo. Durante años pensé que defenderme me convertiría en un hombre duro, egoísta, amargado. Que me quedaría solo, vacío, sin propósito. Nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió fue esto. Dormí mejor. Respiré mejor. Pensé con claridad. Mi cuerpo dejó de cargar una tensión que ya creía normal. Mi mente dejó de ensayar conversaciones que nunca llevaban a nada. Mi corazón dejó de mendigar reconocimiento. Y entendí algo esencial. No vine a este mundo a ser útil para todos. Vine a ser responsable de mí.
Eso no me hace menos humano. Me hace más honesto. Hoy no sé cómo terminará la historia de mi hijo. No sé si cambiará del todo, si aprenderá, si repetirá errores. Ya no es mi misión controlar eso. Mi misión terminó el día que dejé de justificar lo injustificable. A quien esté escuchando esto y sienta ese nudo en el pecho, esa culpa que no entiende, ese cansancio que no se va aunque todo esté bien, quiero decirle algo con absoluta claridad. Si siempre eres tú quien se rompe para que otros no se incomoden. Si tu amor siempre viene acompañado de miedo. Si tus límites provocan castigos emocionales. No estás fallando. Estás despertando. Elegirte no te convierte en el villano de la historia de nadie. Solo te convierte en el protagonista de la tuya. Yo llegué tarde a esa verdad. Pero llegué. Y desde aquí, desde esta calma que no conocía, puedo decirlo sin dudas. Perderlo todo da miedo. Pero perderte a ti mismo, te cuesta la vida. Mi nombre ya no importa. Mi edad tampoco. Importa esto. Aprendí a respetarme. Aprendí a decir no. Aprendí a vivir sin permiso. Y ese aprendizaje, aunque nació del dolor, fue el acto de amor más grande que me he dado jamás. Aquí termina mi historia. Y si algo de ella resonó contigo, tal vez no sea un final, sino el inicio del tuyo.